Capítulo 416. Princesa Nieve. No mucho después, Yunche finalmente recuperó parte de su conciencia y se podía sentir dolor en cada parte de su cuerpo. Para matar a Feng Qiu, había pagado un alto precio, uno más grande de lo que había esperado. Casi la mitad de todos sus vasos sanguíneos se habían roto, el 70% de sus músculos habían recibido varios niveles de daño y varias decenas de huecos de diferentes tamaños aparecieron dentro de sus órganos internos. Si estas heridas estuvieran en el cuerpo de cualquier practicante profundo ordinario, ya habrían muerto. La sensación de dolor le decía a Yunche que no había muerto, ya que sus funciones corporales también comenzaron a recuperarse. Vagamente sintió una corriente de energía profunda cálida fluyendo lentamente a través de su cuerpo. Esta no era su energía profunda, sino la de otra persona. Esta corriente de energía profunda era suave y cuidadosa, como si quisiera curar sus heridas, pero también tenía miedo de herirlo accidentalmente. Esta actividad cautelosa y vacilante demostraba que el dueño de esta energía profunda nunca había usado energía profunda para curar heridas. ¿Quién podría ser? ¿Quién me está salvando? En este momento, la escena que vio antes de perder el conocimiento apareció en la mente de Yunche. Era un rostro hermoso y puro que no debería existir en el mundo mortal. Aunque solo lo vislumbró en el instante extremadamente corto antes de perder el conocimiento, aún dejó una marca duradera y se había grabado en las profundidades de su alma. No importa quién lo viera, ese tipo de belleza era imposible de olvidar durante toda la vida. ¿Fue un sueño o una pintura en un rollo? No. Incluso en un sueño, incluso si fuera el mejor artista del mundo, ese tipo de belleza incomparable era imposible de retratar. Ese hermoso rostro de ensueño hizo que la conciencia de Yunche, que acababa de despertar, sintiera una intoxicación brumosa incontrolable, incluso el dolor en su cuerpo se había olvidado. Esa corriente de energía profunda cálida desapareció lentamente y la conciencia de Yunche se quedó en silencio. No mucho después de eso, la conciencia de Yunche se despertó una vez más y todavía sintió esa cálida y gentil energía profunda. El tiempo después de eso, su conciencia continuamente se despertaba y dormía. Cada vez que se recuperaba, sentía esa corriente de energía profunda, o quizás cada vez que esa corriente de energía profunda llegaba, su conciencia se despertaba por un corto periodo de tiempo. Al final, en algún momento, los dedos de ambas manos de Yunche se contrajeron, mientras sus párpados increíblemente pesados se abrían poco a poco bajo la insistencia de su fuerza de voluntad. Lo que entró en sus ojos fue una luz brillante y el cielo azul. El cuerpo de Yunche tenía una asombrosa tasa de recuperación. Tan pronto como abrió los ojos, sintió la existencia de su cuerpo y sus 4 extremidades. Aunque pesadas, sintió claramente que podía controlar sus movimientos. Un poco de energía profunda también se había acumulado dentro de las venas profundas originalmente vacías. Estas energías profundas también ayudaron a su cuerpo a recuperar sus funciones corporales, tanto que le permitieron moverse en las acciones más simples, incluso ponerse de pie. Yunche agarró el suelo, apretó los dientes y luchó para sentarse. Ah, estás despierto. El sonido de la voz de una niña llegó a sus oídos. Esta voz era joven y tierna, un sonido tan etéreo que parecía no ser de este mundo. Cuando escuchó esta voz, un estremecimiento incontrolable recorrió el alma de Yunche, así como una especie de anhelo loco e irreprimible, un anhelo por conocer al dueño de esta voz, por saber qué tipo de chica podía emitir una voz tan pura y etérea. Giró la cabeza para mirar a la chica que estaba a su lado. Era una chica que parecía haber salido del reino de las hadas. Una vez que vio claramente su rostro, la conciencia de Yunche se quedó en blanco por un instante, sin atreverse a creer la imagen que tenía ante sus ojos, porque no se atrevía a creer que un rostro tan incomparablemente hermoso existiera en este mundo. Yunche buscó en sus propios recuerdos, pero aún no podía encontrar palabras para describir cómo se veía este rostro.
La chica llevaba una prenda roja lujosa, bordada en la parte superior con un fénix volando. Esta no era la primera vez que Yunche veía una túnica de fénix, pero su túnica de fénix era aún más hermosa que la que Yunche había visto antes. No importaba el rojo o el dorado, ambos brillaban intensamente, como si cada hilo y cada decoración estuvieran hechos del material más caro del mundo. Sin embargo, esta túnica de fénix era como cosmético sobre jade, eclipsada por su piel cremosa y nevada. Si este atuendo extravagante se viera en otro lugar, dejaría a uno atónito, pero nunca atraería la atención de Yunche. Sus ojos se fijaron en la cara de la chica, incapaces de apartarse. Especialmente sus hermosos ojos, parecían ondear como ondas azules, condensados dentro de sus pupilas ilusorias y soñadoras, convirtiéndose en un sueño ilusorio, poético y de ensueño. Esta era la hada que vio antes de perder el conocimiento, y no de su imaginación, ni una ilusión. Ella estaba allí de pie tranquilamente mientras sus sedosas pestañas revoloteaban, sin un solo ápice de impureza, sus ojos tenían una expresión alegre de montañas y manantiales claros. Luego, lo miró con algo de nerviosismo. El suave viento levantó la esquina de sus faldas, provocando una simple elegancia, pero el poema más hermoso de este mundo no podría describirlo. Parecía tener solo 15 o 16 años, sus hermosos ojos líquidos y soñadores eran jóvenes. En términos de apariencia, no podía compararse con Xianyue, pero en términos de lo delicada y perfecta que era su tez, incluso Xianyue, la hada número 1 de Blue Wen, era inferior. En las dos vidas de Yunche, de todas las mujeres que había encontrado, en términos de complexión, solo Yasmín podía estar a la altura de ella. Era como si los cielos la favorecieran y le dieran esta tez de hada ante sus ojos. Si fuera un hombre común, creía que su corazón definitivamente se perdería, pero no era un hombre común. En todo el continente profundo del cielo, quizás era imposible encontrar un segundo que pudiera hacerle olvidar a sí mismo así solo con su complexión. De repente apartó la mirada, inclinó ligeramente la cabeza mientras calmaba su corazón. Cuando levantó la cabeza para mirarla de nuevo a la cara de hada, seguía siendo indescriptiblemente hermosa, pero ya no estaba distraído. Abrió sus labios resecos, hablando con una voz ronca y áspera. Fuiste tú, quien me salvó. Parece que sí. La chica levantó ligeramente sus labios como flores y habló como si estuviera insegura. Esta es la primera vez que intento salvar a alguien, así que no estoy segura de haberlo hecho bien. Han pasado muchos días y no estaba segura de si debía decírselo al Padre Real, pero menos mal que te despertaste. Ah, ¿cómo te llamas? ¿Bajo qué anciano estás? ¿Por qué te caíste del acantilado absoluto del Fénix? El casual Padre Real de la chica hizo que el corazón de Yunche temblara violentamente. Padre Real. Túnica de fénix extremadamente lujosa. Alrededor de 15 a 16 años. Y un rostro tan hermoso hasta el punto de ser ilusorio. Era realmente ella de la que habló Huamingai, la princesa nieve conocida como la belleza número 1 del cielo profundo. Originalmente, Huamingai había usado un tono de voz exagerado cuando mencionó a la princesa nieve, por lo que nunca lo creyó. Pero esta chica frente a él, de hecho era adecuada para que se le otorgara el título de belleza número 1 del cielo profundo por su rostro. Sin embargo, si realmente era la princesa Nieve, la perla más preciada de la secta del Fénix Divino, el tesoro de todo el imperio del Fénix Divino otorgado por los cielos, ¿por qué estaba aquí? Cuando dijo muchos días, significaba que había perdido el conocimiento durante varios días. Y en estos últimos muchos días, ella siempre había estado aquí. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Cuál era exactamente la situación actual en la que se encontraba? La mente de Yunche giró rápidamente mientras todo tipo de posibilidades destellaban rápidamente en su mente. Movió su cuerpo, su tono de voz cordial contenía un toque de terror. Mi nombre es Feng Lingyun, estoy bajo el anciano 19.
Estaba entrenando solo dentro de la cordillera del Fénix y me encontré con una bestia profunda extremadamente aterradora, luego me vi obligado a saltar del acantilado absoluto del Fénix. Agradezco a la princesa Nieve por salvarme la vida. Los ojos de la chica estaban claros y tan brillantes como la madrugada. Frente a estos hermosos ojos y a esta chica que le había salvado la vida, sin duda era un enorme pecado mentir. Pero como no se había recuperado de sus graves heridas, lo que tenía que hacer ahora era proteger su propia vida, pase lo que pase. Sabía la razón por la que esta chica lo había salvado y la razón por la que no estaba en guardia con él era porque poseía el mismo aura de Fénix que ella. Oh. La princesa Nieve inclinó inocentemente su delicada cabeza. Luego, sus finas cejas se doblaron, mientras comenzaba a reír ligeramente. Como esperaba lo que dijo el Padre Real, supiste quién era yo en un instante. El Padre Real dijo que dentro de la secta, aunque no hay muchos que me hayan visto, siempre que sea alguien dentro del clan, incluso si nunca me han visto antes, me reconocerían al instante. La chica se rió con sinceridad, era como si su risa fuera música celestial que venía de entre las nubes que podía limpiar los pensamientos más malvados del mundo. Yunche abrió la boca y dijo: Su Alteza es la chica más hermosa del mundo, no importa quién vea a la princesa Nieve, nunca la reconocerían falsamente. Este lugar, ¿dónde está esto? ¿He perturbado el cultivo solitario de Su Alteza? Este es el Valle del Posamiento del Fénix, un lugar donde he jugado desde la infancia. La princesa Nieve no estaba en guardia con Yunche en absoluto mientras respondía casualmente. Quizás era su línea de sangre de Fénix, o quizás era porque siempre había sido tan pura y nunca había tenido contacto con ningún pecado, ni había tenido que estar en guardia en absoluto. El Padre Real ha estado muy ocupado últimamente y tiene miedo de que otros me hagan daño, así que me permitió venir aquí para concentrarme en cultivar la Oda del mundo del Fénix. Aparte de mí y del Padre Real, normalmente nadie tiene permitido entrar, tú eres el primero, ¿sabes? Su Alteza, ¿por qué no le dijo al maestro de la secta sobre mí? ¿Su Alteza no tiene miedo de que yo pueda ser una mala persona? Yunche se aferró al pecho, comprobando el estado de sus heridas. Si pensé en decírselo al Padre Real. La chica sacó su blanca, elegante y jadeíta nariz. Pero si le digo al Padre Real, seguramente te matará. Te caíste de un lugar tan alto y ya estás tan herido. Si te mata el Padre Real, sería demasiado lamentable y Little Witty estaría triste. ¿Mala persona? Eres igual que yo, un descendiente del Fénix, ¿cómo podrías ser una mala persona? Además, Little Witty es tan hermosa y dócil, su dueño nunca sería una mala persona. Lo que salvó a Yunche no fue solo su profunda energía, sino su corazón blando, a pesar de que usó un método tan abrupto para entrar en su territorio. Solo. ¿Little what? ¿Qué significaba eso? Cerca de sus oídos, sonó un débil, pero aún resonante, grito de pájaro. Este sonido hizo que la princesa Nieve suavemente mientras se volvía, luego corrió ágilmente como un esprite hacia una magnífica silueta blanca como la nieve. Pequeña Blanca, tus heridas no se han recuperado, no te permiten moverte, de lo contrario, eso significa que no estás siendo obediente, incluso si ves que tu dueño está despierto, aún no puedes moverte apresuradamente. En el suelo, ni siquiera 30 metros detrás de Yunche, estaba la bestia Fénix de nieve. Sus alas estaban desplegadas y las manchas de sangre en sus alas se habían lavado, sin ningún rastro de color sangriento. La princesa Nieve se puso a su lado y usó sus pequeñas manos blancas como la nieve para acariciar ligeramente sus suaves plumas heladas y blancas. De un estado agitado, la hizo calmarse obedientemente mientras retiraba cuidadosamente sus alas. Yunche se sorprendió, era el Fénix de nieve. Realmente estaba bien. Su propio cuerpo apenas podía resistirse a caer desde un lugar tan alto, pero el Fénix de nieve ya había perdido el conocimiento en pleno vuelo, incapaz de flotar por completo y usar ninguna habilidad defensiva. Desde esa altura, había caído bruscamente, por lo que sus huesos y cuerpo deberían haberse aplastado. ¿Por qué parecía que sus heridas eran mucho más leves que las suyas?
¿Podría ser que esta chica había salvado al Fénix de nieve antes de que cayera? Entonces, la Blanca de la que hablaba era la pequeña Chan, el Fénix de nieve. Capítulo 417. Danza de nieve 1. ¿Tú eres la que salvó a pequeña Chan? Al ver al Fénix de nieve sano y salvo, con las heridas ya en gran parte curadas, Yunche se sintió mucho más tranquilo. Así es. La princesa Nieve se dio la vuelta y dijo alegremente: Se cayó después de que tú y yo tuviéramos que sostenerla con mi fuerza. De lo contrario, pequeña Blanca ya se habría caído hasta la muerte. ¿Eh? ¿Pequeña Chan? ¿Ese es su nombre? ¡Qué nombre tan raro! Creo que Pequeña Blanca suena mucho mejor, ¿no crees, Pequeña Blanca? Chirrido. El Fénix de nieve bajó la cabeza y emitió un claro y bajo chillido. Por su forma de actuar, parecía que estaba de acuerdo con la princesa Nieve. A través del sello profundo, Yunche sintió que las heridas del Fénix de nieve ya se habían curado en un 70%. Volar fuera de la cordillera del Fénix no sería un problema en absoluto. Aunque sus condiciones todavía eran extremadamente pobres, quedarse en un lugar así sería demasiado peligroso. Ahora que había recuperado el conocimiento, tendría que irse inmediatamente. Yunche reunió toda la fuerza de su cuerpo y se levantó tambaleándose. Al levantarse, los hermosos ojos de la princesa Nieve se abrieron de par en par mientras exclamaba preocupada: Tú. ¿Por qué te levantaste? Con heridas tan graves, no deberías moverte. Yunche negó con la cabeza suavemente y dijo: Aprecio que la princesa Nieve me haya salvado a mí y a pequeña Chan. Siempre recordaré su amabilidad hacia nosotros. Sin embargo, este lugar es el territorio de la princesa Nieve. Que yo haya caído aquí ya es un crimen imperdonable. No me atrevo a molestar a su Alteza. Pequeña Chan, vámonos. ¡Ay! Un dolor intenso e inesperado le recorrió el pecho y Yunche palideció inmediatamente mientras escupía una bocanada de sangre con un pu. Su cuerpo se tambaleó y se arrodilló medio a medio en el suelo. La princesa Nieve gritó de horror y corrió hacia Yunche, queriendo instintivamente ir hacia adelante para echarle una mano. Sin embargo, al acercarse a él, se detuvo de repente e incluso retiró la mano que había ofrecido. Incluso se había echado hacia atrás unos pasos y dijo nerviosamente: Tú. ¿Cómo estás? Ya te dije, con heridas tan graves, no deberías moverte. Date prisa y descansa. Yo haré todo lo posible por usar mi energía profunda para ayudarte a recuperar tus heridas. Yunche se apoyó en el suelo con la mano. Después de un rato, por fin se calmó. Sacudió la cabeza y persistió: Está bien, no me atrevo a seguir interrumpiendo a su Alteza. Además, si el maestro del secto se enterara, seguramente. Tos, tos, tos. El pecho de Yunche se elevó intensamente y escupió continuamente varios coágulos de sangre. Aunque había recuperado el conocimiento, sus heridas internas y externas seguían siendo extremadamente graves. No te preocupes. La princesa Nieve agitó su pequeña mano blanca como la nieve. No te culparé, ni se lo diré a mi padre real, así que puedes estar tranquilo y quedarte aquí a recuperarte de tus heridas. Si siguieras insistiendo, tus heridas empeorarían. Además, me gusta mucho Pequeña Blanca. Es la bestia profunda más hermosa que he visto en mi vida. Si te fueras, Pequeña Blanca tendría que irse contigo. Realmente no puedo soportarlo. Yunche por fin comprendió por qué la princesa Nieve no quería dejarlo marchar. Incluso prometió no decírselo a su padre. La mitad de la razón se debía a su carácter blando, y la otra mitad, sin duda, se debía al Fénix de Nieve. La princesa Nieve dijo antes que este era un lugar al que solo ella y su padre podían entrar. Ahora que había prometido no decírselo a su padre, significaría que este lugar era prácticamente el más seguro dentro de todo el Imperio Divino Fénix.
Además, viendo la situación actual de Yunche, no era apto para escapar. Pensando en ello, se calmó al instante, calmando su mente y su sangre. Se sentó en el suelo. Entonces, Su Alteza, perdóneme mi intromisión. Cuando terminó de hablar, cerró los ojos y comenzó a canalizar el gran camino del Buda, usando la energía vital del cielo y la tierra para ayudar a recuperar su cuerpo. La recuperación pasiva del gran camino del Buda no se podía comparar con cuando lo canalizaba activamente. Una vez que recuperó el conocimiento, la velocidad a la que se recuperó aumentó considerablemente. Ver a Yunche dispuesto a quedarse hizo que la princesa Nieve soltara un pequeño suspiro de alivio. Miró con cuidado a Yunche durante un rato antes de saltar al lado del fénix de nieve y abalanzarse sobre él. Todo su cuerpo estaba sobre el suyo mientras decía alegremente: ¡Qué bien, pequeña Blanca! Ahora podemos jugar juntos. ¡Guau! Tus plumas son tan suaves, tan refrescantes. ¿Por qué eres tan bonita? Aunque Yunche mantuvo los ojos cerrados mientras se curaba las heridas, todavía podía oír lo que estaba pasando. La voz de Hada llegó a sus oídos junto con el viento, haciendo que su mente se tambaleara. Tan hermosa, una voz tan hermosa, tan pura e impecable. ¿Era realmente una niña humana? ¿O era alguien nacido de la reunión de los objetos más bellos del mundo? El valle del poseedor del Fénix estaba rodeado de montañas por 3 lados. El lado sur restante era el acantilado del Fénix absoluto de 3000 metros de altura. Este lugar parecía reunir toda la energía espiritual de la montaña del Fénix divino y, a simple vista, todo era un verde limpio y puro, a diferencia de otros lugares que estaban secos y marchitos de color escarlata. Hasta el viento parecía excepcionalmente puro y suave. En medio del valle del poseedor del Fénix había un lago sereno y claro. Junto a él se encontraba un fénix nieve totalmente blanco y asombrosamente hermoso, que bebía las cristalinas aguas del lago. A su lado había una niña que parecía una fairy salida de un cuadro. La niña vestía una elegante robe de fénix, pero su piel resplandeciente la eclipsaba. Su vista de espaldas, de perfil, todo parecía un sueño de fairy. Sin siquiera ver su rostro y solo con ver su figura de espaldas, se podía decir que su belleza era la de una deidad. La joven respiró el aire limpio del lago durante un rato y luego soltó una risita melodiosa. Alzó sus dedos de jade y soltó suavemente su moño, dejando que su larga cabellera negra brillara como un dique roto. Cada uno de sus cabellos parecía tener vida propia y bailaba en el aire antes de caer sobre su hombro. Al bajar su mano de jade, las correas de su robe también se soltaron suavemente. La robe dorada bordada con un fénix dorado que resbaló suavemente de sus hombros. Desnuda, era tan perfecta que hipnotizaba. Su cuerpo de jade impactante quedó expuesto junto con la brisa suave de la montaña, junto con su espalda impecablemente blanca como la nieve, su cintura delgada y sus piernas esbeltas y perfectas. Y todo ello solo podía generar el concepto de perfección en la mente de cualquiera. Esta vista de su espalda hacía que un hombre perdiera el control y enloqueciera. Se quitó los zapatos dorados y mostró sus pies como lotos de nieve. Saludó al fénix de nieve y entró suavemente en el lago con una sonrisa impecable. Incluso sin mojar sus pies de jade en el agua de la piscina, ya brillaban de manera fascinante. Pequeño Blanco, ¿quieres bañarte conmigo? Este es el lugar donde me baño todos los días. Toda la región de la montaña del Fénix divino era calurosa, excepto este lugar, que era tranquilo y fresco. El agua del lago era ligeramente fría. La joven recogió agua del lago y la dejó correr entre sus dedos. Sus labios se curvaron ligeramente mientras miraba en silencio cómo el agua corría por sus brazos de jade hasta sus pechos nevados. El agua del lago era increíblemente clara, tanto que se podían ver los granos de arena más pequeños bajo el agua. Su figura hermosa era aún más distinguida, pero, desafortunadamente, nadie estaba allí para apreciar este gran paisaje.
Con ella solo estaba una bestia profunda hermosa cuya mayor preocupación era beber el dulce agua del lago. Pequeño Blanco, ¿realmente no quieres bañarte conmigo? Ay, ¿ya tienes dueña? ¿Realmente te gusto? Porque me gusta el color blanco, que también es el color de la nieve. Cuando tenía 13 años, en la ciudad del Fénix Divino hubo una gran nevada y fue el paisaje más hermoso que jamás vi. Sentí que todo mi ser se fundía con la nieve blanca. Sin embargo, después de ese día, nunca más volví a ver nieve. La joven apoyó su hermosa cara en su mano mientras miraba al fénix de nieve. En sus bellos ojos había una luz borrosa. Suspirando para sí misma, sus hombros de jade quedaron expuestos en la superficie del agua, su contorno era la pureza de la belleza encarnada, la escena era extremadamente atractiva. ¡Ah! La joven gritó de repente mientras se giraba hacia el sur y decía suavemente: Pequeño Blanco, creo que su dueño ya se despertó. Vamos a buscarlo. Voló suavemente y se puso de nuevo la fascinante robe de jade. Se posó sobre la espalda ancha del fénix de nieve y gritó feliz. Vamos. El fénix de nieve lloró feliz mientras extendía sus alas y volaba en dirección a Yun-che. Esta vez que Yun-che se metió en meditación, fueron otros 2 días enteros. Cuando recuperó el conocimiento, sus lesiones internas y externas ya habían mejorado en un 30%, y su profundidad también había mejorado en un 20-30%. En menos de una semana, más o menos estaría completamente curado, siempre y cuando no luchara con nadie mientras tanto. De lo contrario, sus lesiones sin duda se agravarían. Así que este lugar, donde nunca era molestado, era el mejor sitio para quedarse. El requisito previo para que él estuviera aquí era que nadie supiera que estaba aquí, y esa decisión dependía de la princesa Nieve, que era un discípulo del Fénix. Una figura blanca cruzó el cielo y dio vueltas sobre su cabeza antes de aterrizar lentamente frente a él. La princesa Nieve saltó de la espalda del Fénix de Nieve y lo miró con una sonrisa floreciente. Por fin te has despertado, de lo contrario, el pequeño Blanco se habría preocupado hasta la muerte. ¿Te sientes mejor de tus heridas? La sonrisa de la niña era simplemente fascinante. Yun-che perdió la concentración por un momento y luego dijo apresuradamente: He mejorado mucho. Agradezco a la princesa Nieve su preocupación. Miren. Dijo esto mientras extendía sus miembros, que ya podían moverse libremente. ¡Guau! Realmente te has recuperado con tanta rapidez. Todavía pensé que te llevarías un largo tiempo. Dijo esto y echó un vistazo al fénix de nieve, y su tono pasó a ser un tanto avergonzado. Pero tus lesiones aún no han sanado del todo. No debes moverte demasiado. Quédate aquí unos días más, no dejaré que Su Alteza lo sepa. Gracias, Alteza. Yun-che sonrió. Ahora sabía por qué la princesa Nieve estaba dispuesta a dejarlo quedarse, realmente le gustaba el fénix de nieve. El fénix de nieve era una bestia elegante totalmente blanca. Además, era de tipo hielo, algo raro en el imperio del fénix divino. En la ciudad de fuego elemental, se podía decir que estaba extinguido. Por lo tanto, podía suscitar la curiosidad y la envidia de la princesa. O quizá era porque estaba sola, y la llegada del ave significaba que tenía un compañero con el que jugar. Después de días sin comer y con el cuerpo lleno de heridas, Yun-che comenzó a sentir hambre mientras se sentaba. Sacó la carne del dragón y la cocinó con su fuego de fénix. A pesar del enorme cuerpo que poseía el dragón de fuego, no quedaba mucha carne, ya que Yun-che lo había ido comiendo en sus comidas. En aquel momento, hasta un 99% de la carne ya había sido devorada por él. Dentro de su perla venenosa del cielo solo quedaban míseros 25 kilogramos. Sin embargo, su habilidad para asar la carne del dragón había mejorado mucho. Ya sabía a qué grado de fuego someterla, durante cuánto tiempo y con qué condimentos cocinar la carne más sabrosa. Capítulo 418. Danza de nieve, 2.
La carne del dragón era, originalmente, la más deliciosa del mundo. Sumado a su técnica de asado, hacía que Yun-che, que casi había devorado toda la carne del dragón de fuego, se tragara la saliva. ¡Guau! Huele bien. Algo huele muy bien. El aroma fragante de la carne de dragón atrajo a la princesa Nieve, que siempre había estado jugando con el fénix de nieve. Se quedó mirando sin parpadear los pinchos de carne de dragón que sostenía Yun-che. Cuando se acercó, el aroma la golpeó en la nariz, haciendo que tragara saliva inconscientemente. ¿Qué es? Huele tan bien. Es la primera vez que huelo algo así de bueno. La princesa Nieve era la perla más preciosa del divina secta del Fénix, un entorno que ninguna chica normal podría imaginar. Acompañando a su cotidianidad estaba la más extravagante de las comidas. Él nunca supo que la carne de dragón que asó por hambre atraería a la princesa, e incluso la hizo sonreír secretamente un par de veces. El corazón de Yun-che latía descontroladamente. Dejó de quemar su llama fénix y alzó la carne de dragón ya asada. ¿Esta es carne de dragón? ¿Su Alteza nunca la ha probado antes? Carne de dragón. Creo que la he comido antes. La princesa Nieve estaba un tanto incierta. Pero nunca he olido carne de dragón tan fragante. ¿Podría darme un poco de ella? Realmente quiero saber cómo sabe tan fragante carne. Aunque estaba hablando con Yun-che, sus ojos claros no dejaban de mirar la carne de dragón que tenía en sus manos. Esa expresión de hambre hacía que Yun-che tuviera ganas de lanzarse a besarla. Al mismo tiempo, no podía evitar sentir una punzada de tristeza. En sus ojos, el hombre más guapo de toda la nación Viento Azul, no, de todo el continente Profundo Cielo, no podía compararse con el Fénix de Nieve. Pero parecía que ni siquiera podía compararse con la carne asada. Frente a esa expresión de esperanza y anhelo, incluso si el corazón de Yun-che fuera 10 veces más firme, no tendría el poder para negarse. Entregó la carne de dragón ya asada a la princesa Nieve y dijo generosamente: Por supuesto, si a su Alteza le gusta, puede comerlo todo, todavía tengo bastante sobrante. ¿En serio? Gracias. La princesa Nieve extendió su brazo blanco. Pero, cuando estaba a segundos de la carne de dragón, retiró sus manos y preguntó avergonzada: ¿Podrías lanzarla hacia mí? ¿Por qué? Es que Papá Real dijo esto antes: nadie está permitido a tocar mi cuerpo, especialmente los hombres. No puedo desobedecer las palabras de Papá Real, así que... Yun-che quedó ligeramente aturdido. Hua Ming-ai había dicho que en el tiempo antes y después del 13º cumpleaños de la princesa Nieve, ella nunca había aparecido en público. Esto significaba que el divina secta del Fénix era extremadamente protector con la princesa Nieve. Pero nunca había imaginado que nadie estuviera permitido tocar su cuerpo. La protección que el divina secta del Fénix tenía hacia ella era simplemente incomprensible. Entonces, su intrusión en el territorio de la princesa Nieve, hablando con ella a tan corta distancia, estando en contacto con ella durante tantos días. Si el divina secta del Fénix llegara a saber de esto. Yun-che se dio cuenta inmediatamente de que había tocado el gran tabú del divina secta del Fénix, uno que era varias veces más tabú que el mismo poseer la sangre Fénix. Como ya había cometido tal gran tabú, entonces, cometerlo un poco más era aceptable. Además, sus rencillas con el divina secta del Fénix eran cada vez más difíciles de disipar. Yun-che sonrió. Sin decir nada, empujó con su palma, y la carne de dragón flotó lentamente hacia la princesa Nieve. Esta estiró una mano para tomarla, sonriéndole levemente a Yun-che. Entonces la voy a comer. Al caer su dulce voz, ella la olisqueó suavemente y luego abrió sus labios ligeramente, mordisqueándola con sus dientes de marfil. La deliciosidad hizo que sus ojos brillaran instantáneamente. ¡Guau! Tan bueno, tan bueno. Nunca había habido carne tan deliciosa en este mundo.
La primera mordida hizo que la joven reaccionara de manera exagerada. Empezó a dar bocados consecutivos. Sus ojos se nublaban de embriaguez mientras se absorbía en la deliciosidad que nunca había probado antes. Aunque comía con bastante impaciencia, sus modales a la mesa eran agradables, cada pequeño bocado era gracioso. Al verla así, la mirada de Yunche se volvió gradualmente absorta, incluso su hambre estomacal fue olvidada. En esta chica, no importaba dónde en su cuerpo, y no importaba lo que hiciera, poseía un encanto deslumbrante e irresistible que nadie podía resistir. Más de la mitad de la carne de dragón había sido rápidamente devorada. En ese momento, la joven recordó algo. Miró la carne de dragón restante y corrió hacia el fénix de nieve. Little White, te daré algo realmente delicioso de comer, esto es lo mejor que he comido jamás. La princesa Nieve puso la carne de dragón cerca del pico del fénix de nieve, pero éste se negó a comerla, levantando su cabeza. Yunche se acercó y dijo sonriendo. El bestia fénix de nieve nació en un lugar extremadamente frío y solo come hielo, nieve o lluvia. No le gusta comer carne. Ah, así que es así. La princesa Nieve tomó la carne de dragón, inclinado su cabeza, y luego preguntó muy en serio. ¿Bestia fénix de nieve? Este nombre suena incluso más raro que Little Chan. Little White sigue sonando mejor, ¿no es así, Little White? Entonces comeré el resto yo sola. La joven se sentó, recostada contra el cuerpo suave del fénix de nieve y disfrutó lentamente del manjar en su mano. Con cada bocado, una sonrisa incomparablemente hermosa brotaba en su rostro nevado. Al verla así, Yunche nuevamente se deslumbró. No pudo evitar soltar sin pensar. Si te gusta, puedo asarlo para ti todos los días. La jovencita parpadeó con sus hermosos ojos, y luego comenzó a reír felizmente. Sus cejas se curvaron formando dos lunas crecientes mientras sus pestañas revoloteaban suavemente como mariposas. Jejeje, eres tan amable. Yo ya sabía que alguien que puede ser el dueño de Pequeño Blanco debe ser una muy buena persona. Su Alteza, ¿por qué le gusta tanto Pequeño Chan? Yunche preguntó. Sin siquiera molestarse en pensar, la princesa Nieve sonrió dulcemente en respuesta. Porque Pequeño Blanco es tan hermoso. La bestia profunda más hermosa que he visto. Mira, todo el cuerpo blanco de Pequeño Blanco es del mismo color que mi nieve favorita. ¿Te gusta la nieve? MN. Después de que se mencionó la palabra nieve, la princesa Nieve bajó la deliciosa comida que tenía en sus manos. Levantando su rostro, que era aún más hermoso que la nieve, dijo algo distraída. Solo he oído hablar de la nieve de mis hermanos reales, pero nunca la he visto antes. La nieve tampoco había caído nunca sobre la ciudad divina Fénix, pero cuando tenía 13 años, una gran tormenta de nieve cayó repentinamente sobre la ciudad divina Fénix. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de lo hermosa que era la nieve. El cielo revoloteaba con copos de nieve blancos, haciéndome sentir como si estuviera en otro mundo, y cuando los copos de nieve aterrizaban en mi cuerpo, eran como hermosas hadas. Ese día fue el día más feliz, el día más emocionante de mi vida, fue como si tuviera un hermoso sueño. Pero muy rápidamente, la nieve se derritió. Después de eso, siempre he anhelado la nieve, pero nunca la he vuelto a ver. Mi padre real dijo que solo el norte del Imperio Divino Fénix tiene invierno, donde la gente puede ver la nieve. Pero mi padre real me ha dicho muchas veces que antes de cumplir los 20 años, no se me permite salir del secto divino Fénix. Realmente no sé cuándo podré volver a ver la nieve. La jovencita se quedó sentada en un trance, su anhelo y sed se imprimieron distintivamente en sus ojos y su expresión. Yunche no sabía por qué le gustaría tanto la nieve, tal vez, solo la nieve más pura podía conmover su espíritu puro. Su Alteza, por favor, cierre los ojos. Yunche se levantó y dijo repentinamente misteriosamente. ¿Por qué tengo que cerrar los ojos? La princesa Nieve miró a Yunche con desconcierto. Yunche extendió una mano, con la palma de la mano hacia arriba. Su Alteza no necesita preguntar. Cuando abra los ojos, lo entenderá.
Está bien. La princesa Nieve aparentemente pensó que era algo divertido, así que cerró los ojos con una sonrisa. Yunche levantó la cabeza y luego activó las artes de la nube congelada. Aunque todavía tenía lesiones graves en su persona, su fuerza profunda se había recuperado hasta aproximadamente el 30%. Todavía tenía suficiente energía para usar las artes de la nube congelada para hacer un poco de nieve. Inmediatamente después, una ráfaga de viento frío se levantó cuando los elementos de agua circundantes se ensamblaron rápidamente, fusionándose con la energía profunda que Yunche liberó, transformándose en nieve que revoloteaba en el cielo y caía lentamente. Su Alteza, ya puede abrir los ojos. Yunche retiró la mano y dijo suavemente antes de mirar su rostro de jade, esperando su reacción. La princesa Nieve abrió los ojos mientras una extensión de copos de nieve también revoloteaban suavemente sobre su nariz. Luego, descendieron aún más copos de nieve, rozando su largo cabello, su mejilla y sus manos. En ese momento, la princesa Nieve se quedó atónita. Sus labios se abrieron y su expresión se volvió brumosa mientras miraba fijamente todo, como si se hubiera encontrado dentro de un sueño. Es nieve. Nieve. La princesa Nieve se levantó felizmente, con ambas manos ahuecó los copos de nieve que caían sin cesar mientras saltaba felizmente en la nieve, como si fuera un hada que había encontrado un hogar. Su felicidad incluso pareció haber infectado la atmósfera, ya que la brisa se volvió aún más suave. Es realmente nieve, tan fría, tan hermosa. Exclamó felizmente con emoción, cada sonido que hacía era como la música más dulce del mundo. Inmersa en los copos de nieve y una fina capa de nieve recién acumulada, miró hacia arriba mientras la felicidad florecía en su rostro sonriente, como si hubiera liberado sin restricciones toda su alegría dentro de la nieve. ¿Eres tú quien ha hecho que nieve? ¿Cómo lo has hecho? La princesa Nieve lanzó la nieve ahuecada en sus manos hacia su propio rostro. Miró a Yunche con una emoción conmovedora y gratitud. Pero aún más, había una especie de tenue admiración en su mirada. Secreto. Yunche sonrió misteriosamente. Al ver que ella estaba tan contenta, una sensación de satisfacción surgió en el corazón de Yunche. Gracias. La princesa Nive sonrió eufórica. Aunque tenía curiosidad, no tenía muchas ganas de saber la respuesta porque ya estaba sumergida en la felicidad y la satisfacción. Extendió ambos brazos y giró ligeramente dentro de la nieve que volaba. Luego, le gritó adorablemente a Yunche. Bailaré para ti, ¿de acuerdo? Sin siquiera esperar a que Yunche respondiera, o quizás Yunche se había olvidado de responder, la princesa Nieve soltó una risa celestial mientras levantaba la esquina de su falda. Se quitó los pequeños zapatos exquisitos y su tobillo y pies perfectos aparecieron inmediatamente en la línea de visión de Yunche. El par de pies delicados que eran puros y translúcidos, blancos como la nieve y tiernos, pisaron la nieve blanca que era inesperadamente menos justa que su delicada piel. Cada uno de sus dedos era como la perla y la jade más pura del mundo, eran delicados y brillaban con el lustre de las gemas. Los copos de nieve seguían flotando. Una pequeña porción también había caído sobre el cuerpo de Yunche. Dentro del mundo de los copos de nieve, la princesa Nieve comenzó a bailar con gracia. La parte inferior de la falda de su hermosa túnica de fénix revoloteaba con sus elegantes movimientos. Cristales de jade, uno tras otro, emitían un brillo encantador. Incluso el fénix dorado de su ropa parecía estar bailando con gracia. Pero, ¿cómo podría la danza del fénix igualar la belleza de la princesa Nieve que dejaba sin aliento? Su cuerpo delicado y tierno era como la lenteja de agua que se ondulaba en la superficie del agua, como las ramas de sauce que se balanceaban en el viento, y era tan fantástico que parecía un sueño. Incluso la danza de las diosas en el palacio del cielo, tal vez no sería tan grande como esto. Yunche observó atónito, su mirada fija sin moverse durante mucho tiempo. Su risa resonó junto a sus oídos y dentro de su corazón.
La imagen de ella bailando ágilmente en la nieve, cada momento estaba profundamente grabado en sus recuerdos y alma. Sabía que en toda su vida, nunca sería capaz de olvidar esta silueta de danza grácil. Capítulo 419. Cambios en el arca profunda. Sin darse cuenta, los copos de nieve prácticamente habían bajado todos. La joven también dejó de bailar mientras miraba con indiferencia la capa de nieve que se derretía silenciosamente bajo sus pies. Miró a Yunche y dijo con una voz adorable y lastimosa: ¿Mi baile fue bueno? Bueno, Yunche asintió con una expresión brumosa. Sonaba como si estuviera hablando dormido, su mente todavía estaba inmersa en la danza de antes. La princesa Nieve había escuchado este tipo de elogios demasiadas veces en su vida, pero aún así se rió feliz. Entonces, haz un poco más de nieve, ¿de acuerdo? Puedo seguir bailando para ti. Cuando veo caer los copos de nieve, no puedo evitar querer bailar con ellos. está bien. ¿Cómo podría Yunche posiblemente declinar? Era como un ser celestial, verla incluso por un instante sería un placer y un lujo indescriptible. Era una escena hermosa que una persona común nunca podría ver en toda su vida. Extendió su mano hacia el cielo y condensó energía profunda. Pero tan pronto como se activó el arte de la nube congelada, un dolor desgarrador llegó inmediatamente de su pecho. Yunche gimió y rápidamente usó su mano para presionar su pecho, tragando a la fuerza la sangre que subía. Sin embargo, su tez seguía siendo pálida como la muerte. ¡Ah! La princesa Neve exclamó sorprendida. Sin siquiera molestarse en volver a ponerse los zapatos, sus delicados pies como de lotos de hielo dejaron la capa de nieve y pisaron la hierba suave. Extendió ambas manos, las retiró una vez más y luego preguntó nerviosamente: ¿Estás bien? Es todo culpa mía, solo centrarme en dejarme ver la nieve y olvidarme de tus heridas. Lo siento. Lo siento mucho. El tesoro del Imperio Divino Fénix estaba actualmente pidiendo disculpas con pánico a él, un discípulo ordinario. Sus hermosos ojos temblaban ligeramente, llenos de preocupación y culpa. Un punto en las profundidades del corazón de Yunche fue tocado, hizo todo lo posible para sonreír. No te preocupes, estoy bien. Accidentalmente agité mis heridas internas, estaré mejor después de un breve descanso. Cuando terminó de hablar, Yunche ya se había sentado cuidadosamente. Cerró los ojos, calmó lentamente su respiración y la sensación incómoda desapareció rápidamente. Solo después de escuchar las palabras de Yunche y ver que su tez recuperaba gradualmente su color, la preocupación y la culpa de la princesa Nieve se dispersaron silenciosamente. Luego, sin estar completamente tranquila, se sentó frente a él mientras sus ojos lo miraban fijamente. Tampoco sabía por qué quería mirar bien a este hombre, quizás era por una especie de sentimiento brumoso y misterioso que emanaba de él. Esta fue la primera vez en toda su vida que había mirado significativamente a una sola persona. Cuando las heridas internas agitadas se calmaron, Yunche abrió los ojos, encontrándose directamente con la mirada de la princesa Nieve. Al descubrir que lo estaba mirando, la princesa Nieve parpadeó y se rió dulcemente, floreciendo de repente en una expresión sonriente que conmovió el alma de Yunche. También se rió y dijo con pesar: Su Alteza, esto es culpa mía por estar herido. No solo no puedo hacer que nieve para ti, sino que incluso te hice preocupar. Mis heridas estarían mucho mejor mañana, en ese momento, haré que nieve mucho para ti. De acuerdo. La princesa Nieve aceptó de inmediato, luego inclinó ligeramente la cabeza. Pero, ¿puedes dejar de llamarme Su Alteza? Se siente un poco incómodo. Entonces, ¿cómo debo llamar a Su Alteza? Mi nombre es Feng Shuer, puedes llamarme Xuexue o puedes llamarme Shuer. Realmente me gustan esos dos nombres, Su Alteza no suena bien en absoluto. La princesa Nieve dijo con una sonrisa. Si un miembro de la secta Fénix Divina cambiara de lugar con él, instantáneamente se aterrorizarían.
pero Yunche naturalmente no se preocupó mientras sonreía. De acuerdo, entonces de ahora en adelante, te llamaré Sueer. MN. La princesa Nieve sonrió ligeramente mientras asentía con la cabeza, sus pupilas como estrellas miraban su rostro. Entonces, ¿puedo llamarte hermano mayor Lingyun? Claro que puedes, pero me gustará aún más si Sueer me llama hermano mayor Yun. Porque siento que es incluso más íntimo que hermano mayor Lingyun. Yun Che sonrió. Aunque faltaba una palabra, hermano mayor Lingyun y hermano mayor Yun eran dos conceptos completamente diferentes. Porque el primero, beneficiaba totalmente a ese tipo de Lingyun. MN. La princesa Nieve asintió con alegría. Hermano mayor Yun. Hermano mayor Yun. Hermano mayor Yun, G. La princesa Nieve lo llamó 3 veces seguidas. Esa voz tan dulce hizo que todos los huesos del cuerpo de Yunche se volvieran blandos. Palacio Imperial del Fénix Divino, Salón Principal del Fénix. Este hijo y súbdito saluda a su padre real. Feng Ximin dijo con deferencia mientras estaba de pie frente a Feng Henkon. Con el torneo de clasificación de las 7 naciones cada vez más cerca, seguía siendo solo secundario. Lo más importante era que la puerta del arca profunda primordial estaba a punto de abrirse. Aunque nadie había descubierto los secretos del arca profunda primordial en estos miles de años, no había duda de que contenía un tesoro que sacudía al mundo. Por lo tanto, incluso después de cada intento fallido, la aparición del arca profunda primordial seguía siendo considerada una ocasión enorme para la secta del Fénix Divino. Todos dentro de la secta del Fénix Divino creían que si descubrían el secreto del arca profunda primordial y obtenían su tesoro, la fuerza de la secta del Fénix Divino estaría a la par con los 4 grandes santos terrenos en el verdadero sentido, incluso superarlos era una posibilidad. Cuando Feng Ximin llegó, ni siquiera levantó la cabeza, mientras decía débilmente: ¿Qué pasa? La cabeza de Feng Ximin estaba ligeramente inclinada, su postura humilde. Informando a su padre real, acabamos de recibir noticias del Salón de la Tierra Espiritual, un cambio ha ocurrido en el sello profundo en la puerta del arca profunda primordial esta mañana. Según nuestros registros escritos del pasado, este tipo de cambio significa que la puerta del arca se abrirá dentro de 12 días, 4 días antes de lo que esperábamos. Prepararse para el arca profunda primordial era la razón por la que Feng Henkon había aparecido muy raramente en público durante este periodo de tiempo. Feng Henkon levantó la cabeza, su rostro pesado. 4 días antes. Feng Ximin asintió. Sí. Originalmente habíamos establecido el día después del torneo de clasificación de las 7 naciones como la apertura del arca profunda, pero ahora, la puerta del arca profunda se adelanta 4 días, lo que entra en conflicto con el torneo de clasificación de las 7 naciones. E incluso si cambiamos el torneo de clasificación a una fecha anterior ahora, no tendremos suficiente tiempo. Por lo tanto, en lo que respecta a cómo manejaremos este asunto, le pido a su padre real que juzgue. Feng Henkon se puso de pie mientras sus cejas se apretaban lentamente. La puerta del arca profunda primordial solo se abriría durante 24 horas, cada minuto y segundo era incomparablemente precioso, y definitivamente no se podía desperdiciar. Sin embargo, cuando envió las cartas de invitación a las 6 naciones anteriormente, indicó explícitamente que los 3 primeros del torneo de clasificación tendrían derecho a abordar el arca profunda primordial. Si la competición no había terminado, ¿cómo podían los 3 primeros siquiera abordar el arca profunda primordial cuando ni siquiera existían? En cuanto a cambiar la fecha del torneo de clasificación a una hora anterior, eso era aún más inapropiado. Feng Henkon murmuró, su voz baja y digna. El horario original del torneo de clasificación es para un periodo de 5 días. El asunto del arca profunda primordial no se puede retrasar, y la competencia tampoco se puede adelantar.
Dado que la apertura del arca profunda primordial se ha adelantado 4 días, entonces solo podemos comprimir el torneo de clasificación para que dure un día. ¿Un día? Esto. El rostro de Feng Ximin reveló shock. Esto no tenía precedentes en toda la historia del torneo de clasificación de las 7 naciones. Hacer que la batalla entre 7 naciones dure solo un día era realmente demasiado apretado, o tal vez debería decirse que era fundamentalmente imposible de lograr. Esta es la única manera. En cuanto a cómo organizar eso, la decisión es tuya. La mirada de Feng Henkon se concentró. No debe haber ningún percance en la exploración del arca profunda primordial, y el asunto del torneo de clasificación está relacionado con el prestigio de nuestra secta del Fénix Divino. Tampoco debe tener ningún error. Decidir cómo configurarlo dependerá de tu capacidad. Esto también se puede considerar una prueba para ti. ¿Alguna pregunta? Aunque Feng Ximin estaba nervioso, obviamente no tenía el valor de negarse, por lo que rápidamente bajó la cabeza. Sí, este hijo manejará esto correctamente de acuerdo con los deseos de su padre real y no lo decepcionará. MN. Feng Henkon asintió. Siendo ese el caso, si no tienes más asuntos, puedes retirarte. Recuerda informar a todos los grandes ancianos y maestros de pabellón sobre esto, para que puedan hacer preparativos antes. Sí. Este hijo también tiene otro asunto de que hablar, padre real. Este asunto no es grande ni pequeño, pero este hijo y súbdito todavía cree que es mejor si se lo dice a su padre real. Habla. Feng Ximin dijo con cautela. Hace unos días, de repente se escucharon ruidos enormes de actividad en la cadena montañosa de Fénix. Cuando fuimos a ver qué pasaba, encontramos a Feng Chuo, el guardaespaldas personal del 13º hermano, muerto de una manera terriblemente miserable. También había mucho desorden a su alrededor, lo que indicaba que había luchado desesperadamente. Respecto al asunto de Feng Chuo, Feng Henkon estaba evidentemente al tanto, pero no le dio importancia, y dijo con indiferencia. Solo los miembros de nuestra secta pueden entrar en la cadena montañosa de Fénix. Si murió allí, entonces fue asesinado por alguien de nuestra secta. Lo sabremos en cuanto investiguemos. Mi padre real habla con razón. Después de alguna investigación, Feng Chuo estaba persiguiendo a alguien que salió corriendo de la puerta sur muy temprano esa mañana. Según los guardias de la ciudad, todavía no había amanecido, así que no pudieron ver bien el rostro de la persona. Solo distinguieron vagamente que la persona no tenía más de 30 años y... No hace falta que sigas hablando. Feng Henkon interrumpió con impaciencia, moviendo una mano. No tenemos tiempo de prestar atención a estos pequeños asuntos. Si Feng Chuo fue asesinado por alguien dentro de la secta, entonces significa que era un idiota. ¿Estás diciendo que tenemos que investigar personalmente quién mató a ese basura buena para nada? Mi padre real, calma tu ira. La muerte trágica de Feng Chuo es un asunto menor, pero... Feng Ximin tragó saliva y un evidente nerviosismo apareció en su rostro. El lugar donde murió Feng Chuo está a menos de 5 kilómetros del acantilado Fénix Absoluto y justo al lado del acantilado está el Valle del Fénix Posado, donde está Suer. Mi padre real ordenó guardias para defender los 25 kilómetros al este, oeste y norte del Valle del Fénix Posado, pero nadie está custodiando el lado sur. Temo que Suer se vea perturbada y tal vez esa persona se atreva a entrar en el Valle del Fénix Posado. Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente sintió un frío en todo su cuerpo y no continuó la oración. Los ojos de Feng Henkon se estrecharan mientras sus ojos fruncidos emitían una luz helada y penetrante. Entonces, ¿estás diciendo que quieres ir al Valle del Fénix Posado a ver si Suer está bien? No, yo absolutamente no tenía esa intención, es solo que, este hijo teme que alguien pueda molestar a Suer. Dijo Feng Ximin atemorizado. Ya había previsto que Feng Henkon reaccionaría así,
pero aún así no podía evitar decirlo. Feng Henkon estaba muy ocupado en este momento, así que tal vez realmente le permitiría ir allí a echar un vistazo. Aunque la probabilidad era de 1.000.000 a 1, ver a Suer sería suficiente. Sin embargo, estaba claro que esto era todavía una esperanza extravagante. Feng Suer era una mina terrestre de Feng Henkon, una mina que absolutamente no podía ser tocada. Humph. El acantilado Fénix absoluto no es la única cosa al sur del Valle del Fénix Posado, también está la gran formación Fénix. Aparte de los miembros de mi secta, nadie puede entrar. En nuestra secta Fénix Divina, no hay nadie con las agallas suficientes para atreverse a entrar en el Valle del Fénix Posado. Suer también puede transmitirse a nosotros de inmediato. Si alguien la ha molestado, sin duda nos avisará de inmediato. No hace falta que te preocupes. Vete. Mi padre real, calma tu ira. Este hijo se preocupó demasiado. Este hijo y sirviente se retira. Feng Ximin se retiró apresuradamente. Tan pronto como salió del salón principal de Fénix, se dio la vuelta con los dientes apretados, y un destello frío y resentido pasó por sus ojos.